Sean todos bienvenidos a la colección de invertebrados. Soy la maestra Mireya Valdés Gómez, de formación bióloga, y soy encargada actualmente de esta colección junto con el ingeniero Romeo Cid Flores. Y voy a permitirme platicarles un poco acerca de la importancia que tienen las colecciones científicas y las particularidades que tenemos en esta colección. Bueno, como ya todos sabemos, o como en general todos los biólogos o la gente del área biológica, sabemos que México es uno de los países megadiversos debido al enorme número de especies que tenemos registrados en nuestro territorio. Así como México es muy diverso, curiosamente el estado de Oaxaca también lo es. No solamente en plantas, en hongos, pero sobre todo en animales y particularmente en invertebrados. Por desgracia, esta diversidad ha permitido que por todas las actividades humanas haya una pérdida importante de esta diversidad. Por muchas cuestiones, sabemos que muchas de las actividades que tienen los humanos generan problemáticas para las especies, como pues sabemos que la deforestación, la cuestión de la colonización, el simple hecho de hacer casas o el hacer territorios específicos para la supervivencia del humano, como la agricultura, la cuestión de incendios y que causan un proceso de desertificación. Otras cuestiones importantes también es la cuestión de la caza, no tanto para manutención de las personas que se alimentan de ellas o que tienen un uso particular, sino sobre la caza inmoderada, que esa es la que está causando un grave problema. Otra cuestión también es el tráfico de tanto de flora y de fauna, en general de los organismos, pero sobre todo de flora y fauna. Y esto, después del narcotráfico, es el segundo negocio ilícito con un gasto monetario enorme y una derrama obviamente económica muy importante. Debido a esta cuestión de deterioro y que muchas personas están preocupadas en esta pérdida de biodiversidad, pues han intentado hacer estrategias para poder evitarla. Y una de estas estrategias es proponer acciones ex situ para poder conservar las especies. Ex situ se refiere a que se extrae como tal a los organismos que están en otras condiciones, lo más cercano a en donde ellos habitan, pero están fuera de su entorno. De ahí que se forman las colecciones, que particularmente las podemos clasificar en dos grandes áreas. La primera es una cuestión de las colecciones que preservan a los organismos vivos, que si bien intentan acoplar el ecosistema muy similar al que ellos vivieron, pues no es nunca realmente como ellos viven, pero aquí te podemos tener como ejemplo a lo que son a los jardines botánicos, a los zoológicos y a los santuarios, que básicamente son organismos que están extraídos de su medio y que viven durante la mayoría de toda la vida de ese organismo enclaustrados, por decirle de alguna forma. Ese es un tipo de colección que, si bien algunos están en desacuerdo, sí tienen muchísima utilidad para el aspecto, pues para su propia preservación y para la cuestión de investigación y la aportación de muchísimo conocimiento para poder ayudarlos a conservarlos. Otra colección que les mencionaba son las colecciones clásicas, en las cuales se preservan los cuerpos de los ejemplares. Y aquí normalmente estos cuerpos se pueden preservar en diferentes formas, que ahorita se los voy a comentar. Básicamente el ejemplo de estas colecciones son en los herbarios, lo que es las colecciones clásicas zoológicas, ¿no? Como es el caso de nuestra colección. En sí, las colecciones biológicas, el punto clave de estas es preservar básicamente el acervo biológico que tenemos, que es sumamente importante. Así, el principal objetivo de las colecciones científicas es generar conocimiento de los grupos para poder ayudar a tener estrategias para conservarlo. Y esto se puede dar a través, pues, de diferentes acciones, como lo que es la investigación,
la parte de docencia, que es básicamente lo que es la educación, parte de educación ambiental, y la parte de difusión, que ese es uno de los componentes súper importantes de las colecciones científicas. Dentro de una colección existe un montón de conocimiento y sobre todo un montón de información que se puede obtener de los ejemplares. Podemos hacer análisis genéticos para poder conocer a lo mejor la historia evolutiva de las especies, conocer las características anatómicas, por ejemplo, para poder distinguir organismos de una especie y de otra. A veces podemos decir, pues este escarabajo es igual a este otro escarabajo, pero si lo observamos ya detenidamente, pues ya no son iguales. Y a veces, por ejemplo, cuando tenemos machos o cuando tenemos hembras, son diferentes y a veces estamos hablando de la misma especie. Y al no tener una evidencia de esas diferencias, pues no podemos realmente hacer esa separación. Entonces las colecciones nos sirven mucho para poder hacer un análisis de cómo son anatómicamente las diferencias, si hay entre machos y hembras, en edades. Entonces se va armando un cúmulo de muchísima información y que eso va a ayudar a hacer muchísimos estudios acerca de las especies. Podemos también hacer reconstrucciones desde el aspecto histórico, por ejemplo, de especies que ya no existen o especies extintas y que podemos tener, que es otra parte de las colecciones en donde se pueden tener reservas de organismos que pues ya no existen, ¿no? Hay dentro de nuestro país y en general en el mundo colecciones que tienen preservados ejemplares desde principios de siglo o antes, y entonces eso nos da un indicador de cómo ha ido cambiando el entorno de estas especies a lo largo de mucho tiempo. Y eso permite pues hacer estrategias como tal, porque hay lugares en los cuales está tan impactado que pues ya las especies no se encuentran ahí. Entonces nos ayuda en muchas cuestiones. También para tener una cuestión de conocer la parte de la reproducción, y eso puede servir para muchísimas cosas, por ejemplo para el manejo de fauna en otras especies, ¿no? Y así, entonces muchísimas funciones tiene particularmente las colecciones que tenemos que aprender a usarlas como tal y a continuar con esta organización que se tiene. La colección como tal de invertebrados tiene como objetivo contar con un acervo de ejemplares de invertebrados silvestres, sobre todo del estado de Oaxaca. Esto va a contribuir realmente a la optimización de conocimientos de estos para, lo que les comentaba, hacer estrategias para poder conservar a los organismos silvestres del estado, ¿no? Del país en general, pero particularmente en la colección del estado. Entonces, esta colección fue fundada en el año 1991. Esta fue fundada por el ingeniero Romeo Cid Flores, curador de la colección, actualmente docente de la institución y encargado también de esta colección. Originalmente se planteó esta colección con la contribución de los estudiantes, sobre todo por la necesidad de todo esto que les comento, de los conocimientos que se adquieren en las colecciones. A veces no es lo mismo uno aprender cómo es un organismo viéndolo en un libro, que es muy diferente a verlo en vivo. Entonces, diferentes estudios en nuestra institución tenemos una opción de titulación y en general de la formación de los biólogos, que es la residencia profesional. En ella uno de los objetivos es realizar una investigación y dentro del tema que quieran los estudiantes, pero muchos de los estudiantes lo que hacen es irse a los grupos que son más afines, y debido a esta cuestión hubo diferentes generaciones desde el inicio, les digo desde 1991, que dentro de las investigaciones de estos estudiantes hacían colectas de ejemplares, y había la necesidad de ver dónde se podían colocar esos ejemplares, y de ahí surge la necesidad
de tener precisamente una colección científica. Así surge lo que es la colección de invertebrados del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Particularmente en esta colección hay diferentes estrategias de cómo se pueden preservar los ejemplares. Eso va a ser mucho en dependencia de qué organismo estemos hablando. No es lo mismo preservar un ave que preservar a lo mejor un mamífero mediano, que es mucho más grande, tiene grasa, que se puede echar a perder, o un pez, ¿no? No son las mismas estrategias ni las mismas formas para preservarlo. Por eso las colecciones son muy específicas para poder colectar y preservar a los ejemplares. Particularmente la colección de invertebrados tiene dos formas para poder preservarlos. Lo que es la preservación en seco, que básicamente es el ejemplar ya deshidratado, colocado en cajas entomológicas, que en un momento se los voy a mostrar. Y la preservación en líquido, normalmente es alcohol, que puede variar en su concentración, normalmente 70-80% de alcohol, que es el que preserva los tejidos para evitar que se echen a perder, o un fijador, como es el formol. Entonces, por ejemplo, como que se preserva en un líquido diferente a estos ejemplares que están en seco. Esas son las dos maneras que se tiene preservada en nuestra colección. Les digo, puede llegar a variar dependiendo de los ejemplares que nosotros querramos ver. Entonces, las colecciones en general y en particular albergan mucha información de organismos, pero particularmente esta se ubica solamente a lo que son los animales invertebrados. Esta colección alberga un acervo científico importante, sobre todo en un grupo muy extenso que son los invertebrados. Como nosotros sabemos, los invertebrados son un grupo de animales que carecen de columna vertebral. Sí, esto no hace que los organismos sean indefensos, al contrario, una de las partes importantes de lo que es la columna vertebral que no tienen estos organismos, ellos tienen otras estrategias, sobre todo para la parte de sostén. Generan estructuras, algunos musculares muy fuertes, que permiten que puedan reptar o puedan avanzar en su entorno o nadar, pero básicamente con una fuerza muscular importante, a pesar de que no tienen esqueleto. Ese es uno de los grupos importantes, que es muy grande también. El otro es que no tienen tampoco esqueleto, pero generan algo, no un esqueleto interno, como en el caso de nosotros, que está por debajo de lo que es el músculo, sino que ellos generan, al contrario, algo que se conoce como exoesqueleto, que es literalmente hacer una armadura en la parte externa del cuerpo que les ayuda a muchísimas cosas, entre ellas a defenderse, a la cuestión de evitar que liberen una cantidad importante, por ejemplo, de agua, que evitan deshidratación, y básicamente de protección y de sostén. Pero eso lo hacen algunos organismos en donde generan ese exoesqueleto, como las arañas. A lo mejor han visto que podemos ver las telarañas con arañas que se piensa que ya se murió, pero no es que esté muerta, sino que es ya la muda, se le conoce como exuvio, es la muda de la araña que se quedó ahí. O sea, literal es como si se quitaran una ropa y le dejaran ahí, pero su esqueleto, una de las características que presentan los que generan exoesqueleto, es que para poder crecer tienen que abandonar, ahora sí que su casa actual, para mudarse a otra y poder llevar a cabo el proceso de crecimiento. Nosotros los humanos no hacemos eso debido a que nuestro propio esqueleto va creciendo con nosotros. En el caso de estos organismos que generan exoesqueleto, no es así, tienen que hacer el cambio. Entonces, en esta cuestión, en nuestra colección tenemos preservados solo invertebrados, pero no todos los invertebrados, grupos muy particulares de diferentes clases. Entonces, una de las clases importantes, como ya les había mostrado, es la clase insecta. Aquí tenemos representados a algunos, que es uno de los grupos más diversos de toda la fauna a nivel mundial.
y de ahí también mucho la necesidad de conocer a estos ejemplares, porque de hecho casi le están describiendo que cada 5 minutos están descubriendo una nueva especie de insecto. Y tenemos una diversidad increíble que les había mencionado tanto en el país como en el estado. Y aquí los representantes pues son los que conocemos muy comúnmente, como las chinches, lo que son las cucarachas, los saltamontes, las hormigas, lo que conocemos en Oaxaca como algunas especies como las chicatanas, y los insectopalo, libélulas, etcétera, ¿no? Es un grupo muy, muy amplio. Y nuestra colección tiene una representación importante de este grupo. La otra es la clase arácnida. Esta clase arácnida se podría escuchar que solamente son arañas, sin embargo no lo son. Tiene información, o uno a lo mejor cuando no está del todo involucrado en el área puede decir pues son todos iguales, pero ya cuando uno los observa, que esa es la ventaja que se tiene cuando hay ejemplares distintos, podemos hacer comparación. Y entonces en la clase arácnida tenemos por ejemplo a esta que es una araña, que está dentro de un grupo que es Aranae, pero aquí dentro de esta clase tenemos también a los escorpiones, tenemos a los pseudoescorpiones, a unas que parecen arañas pero no lo son, que se llaman ambipligios, o algunos que les conocen como vinagrillos. Entonces tenemos una representación importante dentro de la colección también de lo que es la clase arácnida. Otra clase que les estoy mostrando también es un escorpión, que es igual de la misma clase, de la clase arácnida. Hagan de cuenta que son primos hermanos. Otra que sí es distinta, obviamente también invertebrado, son la clase bivalva. Como su nombre lo dice o se oye, bivalva se refiere a dos valvas, o sea, dos conchas que protegen al organismo que esté en el interior, que en este caso, lo que hace ratito les comentaba, básicamente muscular. Y en la representación de ese grupo pues están lo que son una enorme cantidad de especies de almejas, que son los más representativos de la clase bivalva. Otro es un molusco muy interesante que se llama quitón. A lo mejor algunos de ustedes lo han visto, en las costas se posa o se pega en lo que son los muelles o cerca de la costa. Y entonces a lo mejor aquí se alcanza a percibir, tiene placas, una placa sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra. Esta es la parte dorsal, la parte, por decir, de la espalda, por decirlo de alguna manera, y la parte interna es a donde está el músculo, y ahí es donde está el organismo que le ayuda a avanzar, ¿no? A pegarse y avanzar para su locomoción. Entonces se le conoce como quitón. Otra representación de organismos es una clase que pertenece a los equinodermos, pero esta es la clase Oleoturidae. Esta, en otras palabras, se le conoce comúnmente como pepino de mar. Estos organismos, la verdad, son muy curiosos. Es como si estuvieran viendo un gusanote grande, es marino solamente. Algunos sitios son muy abundantes en nuestras costas y hay algunos sitios en donde se los comen, ¿no? Pero se conocen como pepinos de mar. Son importantes para las redes tróficas. Todos en general, ¿no? Otro grupo que tenemos representado en esta colección son la clase Equinodermata, igual que el Oleoturido, que son del mismo grupo, pero este es de clase Oleotúrida y este es de clase Equinoidea. Son igual primos, ¿no? Y aquí tenemos a lo que son los erizos de mar, que muy probablemente la mayoría ha visto. Y una de las características es que tienen una protección de un exoesqueleto, que básicamente son espinas dérmicas, y ellos por la parte de abajo tienen unos como pedicelos que les ayudan a moverse. Y algo que me imagino que han de escuchar es que muy comúnmente estos organismos, sobre todo las espinas más grandes, tienen la capacidad de generar venenos, y es básicamente para protección de estos organismos, porque ellos son parte de lo que es alimento propiamente de otros, como pues tortugas u otras especies más grandes, y pues su manera de protección es la generación de las espinas y la generación de venenos. Y por último, otros de los representantes de esta colección son los crustáceos. Aquí también es
un grupo muy diverso y tenemos pues la representación como los que conocemos comúnmente como gambas o los chacales, que son muy comunes en lo que es el sur de Oaxaca, en el Istmo, pero los que son básicamente de río, o los camarones marinos, que básicamente aquí es los representantes de los crustáceos. Estos grupos que les acabo de mencionar, dos son los que están en mayor proporción, por la cuestión de, pues básicamente ha sido por el sesgo hasta cierto punto de las investigaciones que se tienen, tanto de investigaciones propias de los docentes de la institución como de los estudiantes. Ha sido pues más frecuente el que se puedan colectar ejemplares que son terrestres o que tenemos al alcance a organismos que son a lo mejor marinos y que son más difíciles de colectar. Debido a esto pues tenemos representados a grupos con muy pocos ejemplares, pero es importante que ubiquen que es la representación por lo menos una parte de todos los invertebrados, porque son muchísimos, pero en esta colección solamente tenemos representado a este grupo, a estos grupos. Para la cuestión de la representación taxonómica de los ejemplares que tenemos en la colección, hay dos grupos importantes que ya les mencioné, que son los que tenemos en una cantidad muy importante, y estos pertenecen al filum Arthropoda. Esto se refiere a que son organismos que tienen apéndices, o sea, sus brazos y sus patas, pues básicamente sus patas, los apéndices son articulados. Y entonces tenemos organismos que tienen estructuras como colmillos, que se le conoce como quelicerados, que es donde están las arañas, o organismos que tienen patas que son como dobles, como los crustáceos. Entonces, pero básicamente el filum Arthropoda que tenemos representado en mayor proporción en la colección es la clase arácnida, que es la que les comenté, que tenemos a lo que es a todas las arañas, amfibios, pseudoescorpiones y escorpiones, que estos forman, les digo, lo que son como que los quelíceros. Esa es esta parte de la colección de todo lo que son del filum Arthropoda de la clase arácnida están preservados en un líquido. En este caso la mayoría están preservados en alcohol al 70%. Y aquí la representación de estos ejemplares pues es importante. Tenemos representado 7 de 11 órdenes que existen en la clase arácnida. Y tenemos alrededor de 1045 individuos, entonces individuos o ejemplares de esta clase. Entonces es una representación importante dentro de la colección. La otra es lo que es la clase insecta, que es lo que les he venido comentando, que es todo lo que son mariposas, cucarachas, hormigas, chinches, etc. Este es un grupo que lo tenemos muy bien preservado, con un número importante de ejemplares, y estos se preservan en seco, teniendo a los ejemplares, como les he mostrado, teniendo a los ejemplares ya preparados secos, y se colocan en estas cajas entomológicas con alfileres para poder ver las características generales, y que esa es una de las partes importantes de la colección, intentar preservar lo más que se pueda las características anatómicas de cuando el organismo estaba vivo, para que se pueda ver la diferencia y hacer todo el análisis propio de saber la diferencia entre una especie y otra. La ventaja de la preservación en seco es que tiene la característica muy peculiar de poder conservar el color, cosa que no siempre se puede hacer con la preservación en líquido. La preservación en líquido, una de las características que a lo mejor es muy importante, porque en el caso de ejemplares que no se pueden preservar por su naturaleza en seco, porque son más frágiles y tienen más cantidad de músculo, por ejemplo, se pueden echar a perder o pueden maltratarse los ejemplares, y por eso se prefiere preservar en líquido. Pero por desgracia el líquido lo que hace es que por la composición química absorbe las tonalidades de los ejemplares. Entonces a veces los vemos así como con la tonalidad, es más, el alcohol luego absorbe muchos de los
elementos que dan la coloración a los organismos y se tiñe en este caso como cafecito, ¿no? Entonces si nosotros nos recordamos cómo son los escorpiones, normalmente pues son más oscuros, ¿no? Dependiendo de la especie, pero son más oscuros y al momento de que se ponen en el líquido absorben esa sustancia, el color. Debido a eso, a veces si nosotros preserváramos a un insecto, como por ejemplo a una mariposa en un líquido, no funcionaría debido a que las alas son escamas que son sumamente frágiles. Entonces al momento de estar en contacto con el líquido, pues se desharían y además perderían el color. Entonces por eso las mariposas y en general los insectos se preservan en seco. En el caso de los arácnidos, que sus coloraciones y tienen un exoesqueleto más resistente, resistente, se preservan más en un líquido. Entonces, esos son los dos grupos importantes que tenemos, clase arácnida y clase insecta, que son el mayor número. Los que les mostré también los tenemos representados, pero en una menor cantidad. Debido a esta cuestión, los estudiantes del instituto, en los diferentes proyectos que han realizado, tienen que seguir una serie de pasos o un proceso para poder incorporar de los ejemplares que ellos van a ser parte de sus estudios, poder incorporarlos a la colección. Entonces ellos tienen que aprender a hacer toda una serie de pasos para poder incorporar, para que un organismo pueda llegar a esto, tiene que pasar por diferentes acciones para poder hacerlo. El primero pues es la parte de la colecta. La colecta es obviamente ir al sitio donde normalmente habita los organismos y colectarlos. Aquí preservarlos, pero va a depender mucho del organismo que estemos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no puedo poner una trampa, a lo mejor de esas que se ponen para ratones, obviamente para poder atrapar a un erizo, ¿no? O para poder atrapar a una cucaracha. Entonces, la colecta es muy específica dependiendo del organismo del que estemos hablando. En el caso de los grupos que más tenemos representados aquí, que son insectos y arácnidos, se utilizan lo que son las redes entomológicas, que es las clásicas para poder colectar normalmente insectos que son voladores, ¿no? Hay otros que son trampas de luz, que se colocan debajo de los árboles y normalmente de noche, por las especies que son de hábitos nocturnos, y acuérdense que la mayoría de los insectos son atraídos hacia la luz y entonces se forma como una especie de manta en donde caen los organismos y ya se puede determinar entre qué, si estoy haciendo una colecta. Normalmente, aquí es importante resaltarlo, las colectas de las colecciones no es colectar por colectar, no es que todo lo que agarre lo voy a meter a la colección, sino tiene que estar dentro de un proyecto, sobre todo de una investigación en concreta. En este caso ya háblese de una residencia de un estudiante, de un proyecto de investigación de los docentes, etc. Entonces sí es importante resaltar que no es solamente, ay, me encuentro esto, lo sacrifico y lo meto a la colección. No, tiene que tener un objetivo muy particular. Entonces, por lo que les decía, una de los métodos de colecta, que son las trampas de luz o las diferentes trampas, pues puede que a lo mejor mi estudio es sobre mariposas. De hecho, tenemos una estudiante que acaba de terminar su residencia que estuvo trabajando aquí en la escuela, en el territorio de nuestra escuela, sobre las diferentes mariposas que existen en los diferentes sitios. Entonces, al momento que ella atrapaba en la red, pues obviamente las intentaba agarrar en el vuelo, pero supongamos que agarraba otro organismo, un escarabajo, otra especie de insecto. Entonces ahí es importante resaltar que no vas a colectar todo lo que te caiga, vas a colectar solamente lo que tú tienes como objetivo hacer. Que en este caso en ella, pues solamente agarraba agarraba la mariposa, veía qué era, si era alguna de porque ella quería ver la diversidad, las diferencias que había de las especies dentro del instituto, y entonces pues se va haciendo el ojo experto y entonces tú puedes decir, esta ya la colecté o esta no la colecté, o esta es muy similar pero tiene ciertas diferencias. Entonces puede ser que en el caso de los insectos se presenta mucho algo que se conoce como dimorfismo sexual, que es lo que les comentaba hace un momento, que es la diferencia muy marcada entre machos y hembras. Por ejemplo, en arácnidos, normalmente el macho es más chiquitito y la hembra es muy grande.
Por eso tienen diferentes estrategias para, pues por ejemplo, para aparearse o para poder sobrevivir. Hemos conocido, imagino que se ha visto muchísimo en documentales acerca de que, por ejemplo, en el caso de la capulina, que es la que le conocen como tal capulina, o la Trudectus mactans, que es el nombre científico de la famosa viuda negra. Esta especie, la hembra, tiene un abdomen muy prominente y es mucho más grande. Y el macho es muy chiquitito, entonces, dependiendo de la especie, tienen diferentes estrategias. En el caso del macho pequeñito, a veces le trae regalos a la hembra, que casi siempre son alimento, para darle el alimento mientras él básicamente lleva un proceso que es cópula, pero él tiene algo que se conoce como espermatóforo, y lo pone en la hembra para que ella fertilice lo que son sus huevecillos. Entonces, otros lo que hacen, literal la distraen, porque debido a que es una hembra mucho más grande, puede correr el riesgo de que lo ataque y pueda llegar a matarlo. Entonces, este dimorfismo a veces puedes decir, no, pues son dos especies distintas, y no, son la misma, nada más que es un macho y es una hembra. Y de ahí nos podemos ayudar de muchísimas herramientas que tenemos los biólogos, que son, por ejemplo, las guías de campo. Las guías de campo nos ayudan a poder distinguir estos son obviamente trabajos de muchísimas personas a lo largo de la historia de la biología para poder reconocer estas diferencias. Por ejemplo, esta es una guía de campo de insectos y de arañas. Y entonces, pero lo bonito de esta guía de identificación es que están a color y puede haber machos y hembras para poder tú distinguir, pues esta es la misma especie. Entonces, y aquí les dicen la parte de las imágenes, y ya después puedes identificarlo con las características anatómicas siguiendo la guía de lo que es la clave, que puede convertirse en una clave dicotómica. Entonces, como les mencionaba, una vez que se colecta con los diferentes métodos de colecta, ya sea las trampas, que hay unas que se conocen como trampas de caída, que es colocar frascos o envases de plástico enterrados en la tierra, y ahí van cayendo diferentes insectos. Entonces les digo que mucho de la colecta depende muchísimo de la especie de la que estemos hablando. Entonces, al momento de que los estudiantes o aquellos que van a hacer la cuestión de investigación tienen que hacer lo que es la colecta dirigida, que es lo que les digo que no es colectar por colectar. Discriminar a aquellos que no son parte de tu estudio y solamente preservar a aquellos que sí lo son. Después el manejo de los ejemplares, que pues va a depender si se tienen que sacrificar, pues obviamente porque van a estar en la colección. Se utilizan también diferentes estrategias, como se le conoce como cámaras mortuorias, los cuales básicamente son frascos con alcohol o alguna sustancia que ayuda a que sea rápido ese proceso. Entonces, después de que se hace eso, se colectó, ya se está manejando el ejemplar, se va a montar, que es como lo que ahorita les mostré de las cajas, cómo montar los ejemplares. En este caso, si son insectos, se montan en cajas entomológicas. Aunque ya llevas guías de identificación en campo, llegando montados, y para que puedan ser catalogados para la colección, tienen que ser identificados de manera mucho más fidedigna, mucho más específica, y entonces de ahí se utilizan una parte importante que tenemos en la colección. A lo mejor se puede ver atrás de mí que está la sección de microscopios. Normalmente se utilizan los microscopios estereoscópicos, que son aquellos que hagan de cuenta que es una lupa grandota, que se puede poner al ejemplar y se ven las características. No se ven tejidos propiamente, sino se ven estructuras como órganos, y así como órganos y apéndices, para poder distinguir entre las claves. Normalmente las de campo son más para una identificación rápida. Cuando ya estás en la colección, tienes que asegurarte que ese organismo que tú dices que es José, por decirlo de alguna manera, sea José, no sea otro. Y entonces
Se utilizan lo que se conoce como claves dicotómicas. Estas claves te van a ayudar y te van a ir guiando acerca de si tiene patas articuladas, sí o no. Si es sí, pues me voy de este lado, ¿no? Váyase al número 3 y así. Entonces te va guiando para saber las diferencias. Y la parte de microscopía es súper importante para poder distinguir todas esas diferencias y poder realmente asegurar que ese organismo que tú estás diciendo que es lo que ahorita les decía de la capulina, si es la Trudectus mactans, sea esa especie o no sea otra, porque puede ser la Trudentus, el género, pero puede ser otra especie, ¿no? Entonces es importante que se identifique de manera correcta. Ya que se identificó, se utilizan lo que son, a lo mejor no sé si se alcanza a ver aquí, y va a depender también mucho del medio de preservación, se colocan etiquetas. Esas etiquetas son súper importantes porque se colocan desde el inicio de que tú tomas al ejemplar, pero esa etiqueta se va a quedar a lo largo de, pues ya, de toda a la posteridad de donde esté el ejemplar, porque ahí es donde contiene una información súper importante de todo este organismo. Y es importante seguir todos esos pasos porque eso hace que realmente estos organismos sean invaluables, porque tiene que valer la pena que pues se sacrifique un ejemplar, ¿no? Y que ese ejemplar tenga toda la información posible de dónde se colectó, si es macho, si es hembra, si se colectó de día o de noche. Todas las etiquetas es una parte bien importante para la incorporación de los ejemplares, porque es la que nos ayuda a tener toda la información de Normalmente se coloca etiqueta, en el caso de cuando son en fresco, afuera del frasco y otra en el interior, en el líquido, obviamente con tinta que no se corra y que no se pierda, en donde se tenga todas las características del lugar y quién lo colectó. Eso es bien importante, el colector. Y una vez hecho toda esta cuestión, al intentar incorporar a los ejemplares a la colección, esta tiene un catálogo, un número de catálogo para poder tener un orden de todas las características de los ejemplares. Cuando un organismo ya está bien identificado, ya está bien preservado, está bien colectado, preservado, identificado y tiene todas las características de la etiqueta, entonces se incorporan todos sus datos en una base de datos, valga la redundancia, dentro de que pertenece a la colección. Y se le da un número de catálogo. Este número de catálogo pues es único, es la identificación propia del ejemplar. Y así se mantiene la información digitalizada de los ejemplares y como tal a los organismos, ¿no? Que esa es una de las partes importantes. Todos los estudiantes que quieran hacer una investigación en algún grupo de animal, lo que ahorita les comentaba, sobre todo de invertebrados, tienen que seguir todos estos pasos. La colecta, el manejo de ejemplar, la preservación, montaje, identificación taxonómica, la elaboración de las etiquetas y el catálogo. Normalmente en las colecciones todo lo hace el alumno. La incorporación final a veces ya lo hace el encargado de la colección, o que se conoce como el curador, pero va a depender de cada colección, de la organización de cada colección. Entonces, una de las partes súper importantes de las colecciones científicas es que son sitios que, como ya hemos comentado, resguardan a los organismos para poder preservarlos, que esa es una de las partes importantes, pero son creadas sin fines de lucro. Aquí no se cobra ni nada por el estilo para su ingreso y están al servicio de la sociedad. Una colección científica pertenece a la nación, pertenece en este caso a todos los mexicanos, ¿no? Entonces esta parte es importante y está abierta a todo el público en general, obviamente con las normas específicas de la colección, pero puede venir pues cualquier persona pidiendo el permiso para poder a lo mejor hacer visitas guiadas para poder observar, que esa es una de las partes bien importantes, como ya habíamos comentado, la parte de difusión del conocimiento, de la educación ambiental. Entonces aquí muy frecuentemente tenemos la visita de pequeños, de estudiantes de primaria, de kinder, de otras instituciones a nivel básico, como lo que es primaria y secundaria. Entonces, para que se les muestre, pues precisamente todo lo que ahorita les comenté sobre la importancia de poder preservar estos ejemplares y que en futuras generaciones
Por desgracia, muchos organismos se están extinguiendo mucho más rápido de lo que nos conocemos, y que el hecho que tengamos un representante, que eso es lo que les decía, que es importante no colectar de más, sino que al tener una representación de esa especie podemos conservarla y realmente conocerla para la posteridad, esperando que se conserve a los organismos en el medio silvestre, pero si en el caso de que alguno se extinga, pues tenemos representantes por lo menos para conocer que algún momento estuvo. Pero entonces es importante recalcar que las colecciones son sin fines de lucro y están al servicio de lo que es la comunidad. Por último, y recalcando lo que hemos estado mencionando constantemente, que las colecciones, el objetivo particular y el objetivo primero es la generación de conocimientos para poder preservar la biodiversidad del país y la biodiversidad en general de nuestro planeta. Ese es el objetivo principal. Al momento de que nosotros generamos información, podemos utilizar esa información para generar muchísimas opciones, sobre todo estrategias, para evitar que se pueda extinguir las especies. Y entonces en general en todas las colecciones, pero sobre todo en esta, es importante la parte de la docencia, por la formación como tal de biólogos, conociendo a los ejemplares. Muchas veces es difícil que nosotros podamos ir a campo y detectar o poder ver ciertos organismos, por ejemplo, que les decía que son marinos. Pero si nosotros tenemos esos ejemplares, además ya no necesitamos ir a molestarlos a su entorno, sino que ya tenemos representantes y pueden ustedes aprender muchísimo con organismos que son reales, ¿no? Entonces, esa es una parte súper importante dentro de la colección, la parte de la docencia, la parte de la investigación, sacar beneficio de toda la información que generan estos organismos, y entonces poder hacer artículos científicos, artículos de divulgación, participación en congresos que forman todo eso, el compendio de investigación, que es fundamental también en la parte de las colecciones. Y por último, lo que ya hemos comentado de la difusión, hacer que personas que no están dedicadas a estos grupos conozcan la enorme diversidad, las diferencias entre las especies, entre los individuos. Hay muchas veces, uno piensa que una cucaracha es igual a todas, y vemos que no, que hay muchas diferencias y que tienen su importancia, y que eso es algo que debemos sobresaltar en estas colecciones. Por ejemplo, los escarabajos también, ¿no? Por ejemplo, está el pelotero, ¿no? Lo que le llaman el escarabajo pelotero, que va a donde se encuentra el estiércol y genera bolas de estiércol, y entonces va arrastrando con sus patas traseras al estiércol, porque pues básicamente es materia orgánica que le va a ayudar a parte de la alimentación y parte de lo que es su entorno. Y entonces son muchos de los organismos, forman parte de todas las redes tróficas desde muchas perspectivas. Casi son estos escarabajos que les digo, son como los barrenderos de los ecosistemas, ¿no? Ayudan a poder quitar muchos de aquello que no se alimentan otros, ¿no? Los desperdicios, por decirlo de alguna manera así. Se conoce como detritívoros. Entonces, así podemos, entre muchas otras cosas, o entre muchos ejemplos que les puedo dar, conocer a muchas especies, conocer sus hábitos y sobre todo enamorarse como biólogos de los organismos, pero sobre todo de ayudar a conservarlos, a preservarlos, porque por desgracia no sabemos en algún momento estos puedan llegar a continuar. Por último, pues los esperamos de manera presencial en esta colección. Están las puertas abiertas para en cualquier momento puedan ustedes accesar, ya sea para poder pues, simplemente observar, o ya con un objetivo en particular de algún grupo. Es importante decírselo a la persona encargada para que a lo mejor sea una visita mucho más específica. Y pues para finalizar, bienvenidos estudiantes de la licenciatura en Biología, y bienvenidos al ITFO. Gracias por escucharme. Hasta luego.